A ver, la clase, o hasta la clase anterior, habíamos analizado el ciclo Rankine, o ciclo de Rankine. Lo dividimos en subsistemas y fuimos determinando algunos términos energéticos que forman la lista de los parámetros que se deben determinar o establecer cuando se hace el análisis de un ciclo, ¿no? Entonces, en el análisis del ciclo debemos conocer el calor añadido, el calor rechazado, el trabajo de la turbina, el trabajo que hacen las bombas, el trabajo neto, el rendimiento térmico del ciclo, el rendimiento térmico de la máquina. Aquí está involucrada la energía cargable a la máquina. Y luego vimos también el consumo específico de vapor, ¿no? El consumo específico de vapor, que es la cantidad de masa o el número de libras o de kilos de fluido que deben suministrarse a la máquina para que ese número de libras de fluido hagan una unidad de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, también habíamos visto que en la máquina térmica, o sea, acuérdense que el ciclo tenía los subsistemas que eran la caldera o cuerpo caliente, la máquina térmica, pusimos aquí una turbina, pero dijimos que puede ser una máquina alternativa, o sea, con émbolos, el cuerpo frío o condensador, la bomba, y vimos la tubería principal también como un subsistema, ¿no? En el que tenían o podían ocurrir dos tipos de pérdidas. La pérdida inevitable, que es la caída de presión, ¿ya? Siempre que fluye el fluido hay una caída de presión, y las pérdidas por transmisión de calor a través de las paredes. Decíamos que si esa pérdida de calor es 1 o menos por ciento de la entalpía a la entrada, se puede analizar el elemento o el subsistema como que es adiabático, ¿ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí que no esté algo claro para seguir adelante. Entonces, las máquinas térmicas, que acuérdense que es el dispositivo que permite que el fluido haga trabajo a expensas de una energía que recibió como calor, ¿ya? Entonces, vamos a considerar esas máquinas. Hemos visto algo de la turbina en las máquinas alternativas. El trabajo puede ser medido en 3 puntos. ¿Ya? Entonces vamos a considerar un conjunto. Aquí vamos a poner el esquema de un motor. Aquí vamos a considerar como que estuvieran que estos fueran los cilindros. Por aquí están ubicados los pistones o émbolos. Ahí tiene un sistema de biela y cigüeñal que hace por aquí salga un movimiento rotacional. Es decir, en esta máquina alternativa, la energía que entra
con el fluido, produce una expansión que es recíproca, es alternativa, ¿ya? Y convierte la máquina con un sistema de brazos y palancas, convierte ese movimiento en rotación, ¿no? Este es el motor. Y aquí tiene un acoplamiento y aquí le ponemos un generador y esto está cogido aquí con unos pernos. Y entonces todo esto es un conjunto motogenerador, ¿ya? Si en vez del motor alternativo que está puesto ahí tuviera una turbina, fuera un conjunto turbogenerador, ¿ya? A ver, este acoplamiento puede ser de diferentes tipos. Hay unos acoplamientos neumáticos, ¿no? Hay unos acoplamientos hidráulicos, o sea, transmiten el movimiento de un eje hacia el otro hidráulicamente, el neumático a través de, generalmente de aire. Hay unos magnéticos que se están utilizando bastante porque permiten el magnético hacer una alineación de la máquina de tal manera que cualquier pequeña desviación en la alineación de los ejes, tanto del motor como del generador, cualquier pequeña desviación que exista, no le produzca algún daño en las máquinas, tanto en el motor como en el generador, porque hay un contacto magnético, no hay un contacto físico, ¿ya? Eso se está usando mucho. Y hay el otro que es mecánico, ¿no? Hay dos bridas aquí y unos pernos, de tal manera que vamos a considerar que lo que salga por aquí se va a transmitir para acá. Considerando que esto tiene 100% de eficiencia, ¿ya? Es decir, la energía que está en un lado del eje se transmite toda al otro lado, ¿ya? Si no fuera ese el caso, sino que ese acoplamiento tuviera 80%, por ejemplo, entonces lo que sale del motor en el eje entra al generador 80%. ¿Está? Entonces, cuando decimos que en la máquina alternativa el trabajo puede ser medido en 3 puntos, ese trabajo a medir sobre la máquina, en general, ¿no? Es mecánico. ¿Está? Fíjense, hemos estado viendo hasta el momento en el análisis de los procesos, de los ciclos, del ciclo de Rankine, vimos algo del ciclo de Carnot, ¿ya? Ahí veíamos que el trabajo, el W que está en la ecuación de la energía, decíamos el trabajo de fluido, trabajo termodinámico, trabajo sin pérdidas, ¿ya? Entonces, el fluido hace trabajo cuando pasa por las máquinas, ¿ya? Pero nosotros finalmente lo que obtenemos es el trabajo en el eje de la máquina.
Y eso lo medimos sobre la máquina, sobre los fierros de la máquina. Entonces el trabajo es mecánico, ya no es más trabajo de fluido. ¿Ya? Lógicamente yo tengo trabajo aquí en este eje, a la salida de la máquina, porque hay un fluido que está expansionándose y me está transfiriendo de esa manera su energía a esta máquina. Esta máquina tiene una serie de partes que están en contacto y a diferente velocidad, en donde va a haber la inevitable fricción. Aquí podemos detectar, por ejemplo, entre el émbolo y las paredes del cilindro. Aquí debajo hay una palanca que se llama biela que se está subiendo y bajando y al mismo tiempo tiene un movimiento. Entonces está en contacto dos piezas a diferente velocidad. Y esto a su vez está acoplado a un eje cigüeñal que va a convertir el movimiento alternativo en rotacional. Entonces, y luego a la salida, el eje tiene un acoplamiento, está apoyado aquí, apoyado, tiene varios apoyos. Entonces, en todos esos apoyos hay piezas en contacto a diferente velocidad. Entonces, ahí se produce fricción. ¿Da? Entonces, hay una cantidad de energía que el fluido deja aquí dentro. De esa energía, el mecanismo transmite la energía hasta el eje. En ese trayecto va viendo las mermas, la fricción. Puede que la fricción siempre se produce a expensas de trabajo, o sea, consume trabajo. ¿Ya? Entonces vamos a tener una energía aquí en el eje, que lógicamente, por la primera ley, va a ser menor que la energía que yo puedo medir ahí dentro de la máquina. ¿Ya? Primera cosa, cuando el fluido se esté expansionando, nosotros vemos esa expansión en un diagrama termodinámico, pero eso hace que se produzca en la máquina un desplazamiento. Hay una masa, una fuerza que mueve una masa, ¿ya? Y entonces ahí va a haber una cantidad de trabajo. El trabajo es energía. ¿Ya? Entonces yo puedo determinar en esta máquina, aquí dentro, en un diagrama PV, nosotros podemos ver cómo está variando el volumen y cómo está variando la presión, y podemos graficar aquí un cierto tipo de ciclo, que después vamos a ver cómo amoldamos esos procesos a los procesos de los ciclos ideales, ¿no? Hay un aparato, tiene diferentes tipos de sensores, que mide y grafica en una pantalla o en un papel sensibilizado, que es más o menos, tiene unas cuadrículas, ¿ya? Es una forma. Aquí en el laboratorio tenemos algo de esto. Cualquier otro sistema funciona parecido, ¿ya? En donde tenemos un dispositivo que permite medirnos el desplazamiento del émbolo, y ese desplazamiento se lo convierte en variación de volumen, y hay un sensor que está leyendo la variación de la presión. Entonces, esas dos señales van moviendo la punta de un ploteador y vamos graficando en ese diagrama. Esto se lo puede hacer digitalmente también. El asunto es que yo puedo graficar un ciclo para cada uno de esos pistones. Ese aparato que se utiliza para medir el trabajo aquí dentro se llama indicador PV. Ese es un indicador PV. Entonces, nosotros cogemos esto, bueno, lo que hacíamos aquí en el laboratorio, este papel sensibilizado, se lo mete en otra maquinita que integra el área. Entonces nos dice cuánto vale esta área, y entonces esa área es la energía que yo estoy obteniendo por ciclo en cada uno de esos
Y entonces a ese se lo llama W sub I. Y ese W sub I es el trabajo indicado. Entonces, el trabajo indicado es el primer trabajo mecánico que se puede medir en una máquina alternativa. El trabajo indicado es el primer trabajo mecánico que se puede medir en una máquina alternativa. Y se llama indicado porque originalmente se lo determinó con un indicador PV. ¿Qué es un indicador PV? Es un instrumento que a base de la variación del volumen y de la presión grafica el ciclo sobre una superficie, ¿no? Puede ser física, puede ser digital, y obtenemos, en base a diferentes procedimientos, el área encerrada por ese ciclo que grafica el indicador PV. Y de esa manera determinamos en el PV, el área que está encerrada iba a ser P por B, ¿no es cierto? Entonces ahí determinamos la cantidad de energía que se está desarrollando en cada uno de esos cilindros, ¿ya? Una vez que la máquina, fíjese, yo eso lo mido sobre la máquina, o sea, mido cuánto está variando la presión ahí dentro de la máquina, mido cuánto está variando el volumen de la máquina, eso lo graficamos acá y obtengo el trabajo, ¿ya? Independiente en ese momento de la sustancia que esté ahí dentro. ¿No? Ahí dentro puede haber aire, puede haber vapor, puede haber algún otro gas que se esté expansionando. ¿Ya? El asunto es que yo mido sobre la máquina esa variación de volumen y esa variación de presión y obtengo el área que se produce en un ciclo. ¿Ya? Entonces, ese trabajo lo estoy midiendo aquí dentro de la máquina, el WI. Luego la máquina tiene que trasladar esa energía por el émbolo, la biela, cigüeñal, eje, y entonces aquí a la salida tengo un trabajo WB. Este WB, que es trabajo de freno o en el eje, debe ser menor que el WI, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Toda la energía friccional que se consume desde el cilindro hasta el eje. ¿No? Hay una disminución, por eso se trata de que las máquinas estén bien lubricadas, que haya el menor número de piezas en contacto a diferente velocidad para que no haya fricción o lo que hay de fricción sea lo mínimo, de tal manera que esa energía que está desarrollando la máquina aquí dentro la ponga acá en el eje. ¿De dónde viene este trabajo de freno? La B que está aquí es por brake, de freno. ¿Ya? Originalmente se colocó una máquina, aquí vamos a estar viendo la máquina así, de aquí para allá, ¿ves? Entonces el eje está aquí, este es el eje, ¿ya? Y entonces el eje que estaba pues girando así, ¿ves? Le colocamos unas abrazaderas y acá tengo un dinamómetro donde mido aquí una fuerza y ese dinamómetro está puesto
a una distancia L, ¿ya? Y esto de aquí está girando a N revoluciones por minuto. Y entonces esto tiene aquí un perno atravesado, una mariposa acá, así. Entonces lo que hacemos es que hay un dispositivo aquí en los ejes, cuando se trabajan los ejes en el torno, los ejes tienen aquí en el centro un cono, de tal manera que aquí entra la punta de un lado del soporte en el torno y lo mismo del otro lado, aquí viene la máquina herramienta, va sacando la viruta. Ya, entonces en ese conito que hay ahí, hay un aparatito que tiene aquí una punta de caucho. Entonces cuando eso está rotando, se lo pega ahí y leo aquí las revoluciones por minuto que está dando el eje. ¿Ya? O puedo usar un estroboscopio, le hago una marca, entonces con el estroboscopio, con una luz estroboscópica, puedo determinar también el número de revoluciones que se están produciendo en el eje en ese momento. O sea, necesito medir esto. A esta distancia estoy midiendo la fuerza. Entonces tengo una fuerza por distancia y un número de revoluciones por minuto. Entonces ahí voy a determinar yo la potencia, ¿no?, que se está desarrollando en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Comienzo con esta mariposa a apretar esto. Entonces aquí hay unas abrazaderas con unas zapatas que comienzan a hacer fricción sobre el eje. Entonces le van reduciendo el número de revoluciones. Aquí, entonces va variando la fuerza. Y entonces llega un momento cuando ya se para, entonces absorbe toda la energía y marca la fuerza máxima. ¿Ya? Entonces ahí determino cuánta energía había en el eje. Entonces, por el nombre de este dispositivo, que es el freno de Prony, ¿ya?, es que precisamente a ese trabajo en el eje se lo llamó originalmente trabajo de freno o en el eje, por la forma como se lo midió. Entonces, si aquí tengo WB y esto es 100% eficiente, aquí debe estar entrando al generador WB. Entonces, en el generador hay una salida Este trabajo que se produce ahí en el generador, intervienen fuerzas mecánicas y fuerzas magnéticas, ¿ya? Entonces, o sea, acuérdense que hay un espacio magnético que está siendo atravesado por un conductor, entonces se produce una fuerza electromotriz, ¿ya? Y entonces nosotros podemos generar un flujo eléctrico, y a ese flujo eléctrico que tengo aquí lo llamamos trabajo combinado. O trabajo eléctrico. Fíjese, todo está medido sobre la máquina. Este es combinado porque intervienen fuerzas mecánicas y magnéticas, ¿no? Entonces, en este dispositivo, el tipo de pérdidas que se producen son también de tipo mecánico y de tipo magnético, ¿ya? Entonces, las pérdidas mecánicas son las más importantes, ¿ya? Entonces, estos trabajos, trabajo indicado, trabajo de freno y el trabajo combinado, son trabajos medidos sobre la máquina. Y esos trabajos medidos sobre la máquina son trabajos mecánicos, no son trabajos de fluido, no son trabajos termodinámicos, ¿ya? Entonces yo puedo escribir un rendimiento
mecánico para esta máquina alternativa. El rendimiento mecánico de esta máquina sería cuánto del trabajo indicado esta máquina es capaz de poner en el eje. Vean. Tengo un rendimiento de generador. ¿Se acuerdan que yo les dije que tengan un par de hojitas ahí en sus apuntes para que vayan anotando todos los rendimientos? Ya deben tener algunos. Aquí el generador de esta energía que recibe en el eje, ¿cuánto es capaz de poner en la línea? ¿No? Ahora, si aquí tuviéramos, en vez del motor, tuviéramos una turbina. Este es un conjunto turbogenerador. ¿Cómo determino el rendimiento mecánico de la turbina? Fíjense, aquí hay un trabajo indicado, y hay un trabajo en el eje. Este trabajo en el eje se debe a este trabajo de acá. Y este trabajo se produce por la variación de volumen y la variación de presión. Entonces, eso lo transmito a un indicador PV y determino el área de cada ciclo. ¿Cómo hago en la turbina? Si en la turbina pongo un sensor para medir la variación de presión, voy a detectar que aquí entra con una presión bien alta y sale con una presión bien baja. ¿Y qué pasó con el volumen? Aquí la máquina está variando de volumen, ¿ves? La turbina tiene un espacio encerrado por la carcasa y ahí dentro tiene un rotor donde están los álabes acoplados al eje. Entonces, entre ese espacio que encierra la carcasa menos el volumen que pueda ocupar el rotor, hay un espacio que queda libre. Ese espacio será el mismo, así el rotor esté parado o esté rotando. Entonces decimos que la turbina es una máquina de volumen constante, a diferencia de esta que es de volumen variable. Entonces, si hay volumen constante, entonces no puedo medir trabajo indicado. En la turbina, no se puede medir WI. ¿No? Entonces no hay rendimiento mecánico, hay otros rendimientos que vamos a ir midiendo en la turbina. ¿Ya? Algunos de ellos hemos visto, ¿se acuerdan? Cuando vimos la expansión de 1 a 2 isentrópica y la expansión de 1 a 2 prima, entonces ya veíamos un rendimiento de turbina, decíamos. Ya la expansión real con la expansión isentrópica. ¿Ya? Después vamos a ver de ese trabajo real de fluido, cuánto la turbina es capaz de ponerlo en el eje, ¿no? Entonces vamos a ver un rendimiento real de turbina, pero no hay
un rendimiento mecánico, porque el rendimiento mecánico es entre dos trabajos mecánicos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el primer trabajo mecánico que se puede medir en la turbina? El primer trabajo mecánico que puedo medir en la turbina es el trabajo en el eje. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Ahora, con respecto a estos tres puntos, nosotros podemos medir con la información que se obtenga del fabricante, quien al hacer la producción de estas máquinas hace pruebas de banco. Entonces, nosotros podemos medir estos términos energéticos como trabajo indicado, de freno y combinado con la información que nos da el fabricante. Por ejemplo, nosotros ya obtuvimos que el consumo específico de vapor era un factor aquí, por ejemplo, 2544 sobre, libra de vapor. Así es, ¿no? No. Y aquí, en esta relación, este está en BTUs por libras masa, este que está en BTUs por libra. Este es el factor de conversión que me convierte a los BTUs por hora en HP o BTUs por HP hora. Acuérdense que el HP solo es potencia, HP hora es energía. ¿Ah? Entonces, en base a esto y a las otras relaciones que pusimos en la clase anterior, podemos establecer el trabajo indicado, 2544, y aquí viene el consumo específico de vapor indicado, esto va a estar en BTU por libras de masa, el trabajo de freno, asimismo 2544, consumo específico de vapor al freno, ¿ves? Este también está en BTUs por libras masa o libras de vapor. El trabajo combinado, 3412, consumo específico de vapor combinado. También todos estos W están en BTUs por libra de masa. Y también tenemos aquí un W indicado, 632.5. Estos son kilocalorías por kilogramos de vapor. Al freno, consumo específico de vapor al freno por kilogramos de vapor. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí con los consumos específicos que van a estar medidos en cada uno de estos puntos, es decir, cuánta masa debe circular por la máquina, ¿no es cierto?, para que con esa masa se desarrolle una unidad de trabajo. Esos son el trabajo medido con el indicador, con el freno y en el generador. 3 puntos. Entonces acuérdense que esos 3 puntos son valores mecánicos. Son valores mecánicos, son medidos sobre la máquina. ¿Da? Luego después vamos a ver cómo los relacionamos, el de fluidos,
con el mecánico para obtener valores en las máquinas reales. Ya. ¿Perdón? Claro, kilogramos más. El fluido sería vapor que está entrando aquí a ya sea a la turbina o acá a la máquina alternativa. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Mire, entonces, otro parámetro importante en el análisis de los ciclos es el gasto específico de calor. Ese es otro parámetro importante mediante el cual vamos a determinar las condiciones con las que están funcionando los ciclos. ¿Ya? Tenemos hasta el momento los rendimientos térmicos, tenemos el consumo específico de vapor y tenemos este otro parámetro que es el gasto específico de calor. ¿Ya? A ver, pongámosle ahí una definición. Aquí póngale 2 puntos. A continuación, de una máquina o de una planta productora, entre comillas, productora, de potencia, coma, es la energía consumida por unidad de trabajo desarrollado. Punto. En una planta o central. Fíjese, es la energía consumida por cada unidad de trabajo desarrollado. Es decir, ¿cuánta energía necesito consumir, ya, para que la sustancia de trabajo sea capaz de desarrollar una unidad de trabajo en la máquina? ¿Ah? Entonces, ese es un parámetro que me va a permitir determinar, por ejemplo, las condiciones en que está funcionando, en este caso, la caldera. O sea, ahí estoy consumiendo una cantidad de combustible, supuestamente para transmitir una cantidad de calor y hacer que ese fluido sea capaz de desarrollar un trabajo en la máquina. Entonces, ahí va a haber una relación ya preestablecida para cuando la máquina debe estar funcionando bien. Entonces, si eso empieza a aumentar, quiere decir que tengo que consumir más para producir lo mismo. Entonces, eso ya no es conveniente. Entonces, es uno de los parámetros que hay que tomar en consideración cuando se hace el análisis de los ciclos. Entonces, aquí en la lista le vamos a aumentar el gasto específico de calor. Entonces, para una planta, pongámosle ahí potencia calorífica
superior del combustible eso debe estar relacionado con trabajo Entonces se hace una evaluación, porque fíjense, inclusive hacemos una evaluación en base al consumo de combustible, ni siquiera todavía cuando ya el combustible se está quemando y pudiéramos determinar cuánto calor se está disipando ahí en el horno de la caldera. No, aquí este análisis estaría incluyendo inclusive la calidad del combustible. Porque yo sé que ese combustible debe disipar por unidad de masa que se combustiona una cantidad de energía. ¿Ya? Pero si esa cantidad de energía no es suficiente, ¿cómo voy a determinar yo el mal funcionamiento? Porque estoy consumiendo más combustible. ¿No es cierto? Necesito consumir más combustible para desarrollar la misma potencia. Entonces algo está mal ahí. ¿Estamos? Eso en cuanto a la central, a la planta. ¿Ya? En una máquina hacemos un pequeño artificio. ¿Ya? Gasto específico de calor, partimos Fíjense, aquí voy a considerar como que tengo una etapa simple . Esta es presión 1 y esta es presión 2. Entonces, este es HF, H3 es HF a la presión 2. Eso quiere decir. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos que la energía cargable sería toda la energía que necesito consumir para poner al fluido en condición de entrada a la máquina. Fíjense, toda la energía que tengo que consumir es el trabajo de bomba y el calor añadido, es decir, desde 3 hasta 1. Entonces aquí voy a poner H1 menos HF2, que es igual a H3. ¿Ya? Está bien. Por otro lado, W dijimos que era 2544 sobre consumo específico de vapor. ¿Sí se acuerdan, no? Consumo específico de vapor es 2544, que es un factor de conversión de unidades, ¿ya? De BTU a HP hora. Y el trabajo está en BTU por libras de masa, ¿no? Acuérdense que los factores de conversión de energía sin unidades es igual a 1. Todos los factores son igual a 1. O sea que usted puede multiplicar o dividir el valor de alguna propiedad y sus unidades van a cambiar
según multiplique o divida, pero la magnitud de lo que están midiendo no se altera. ¿Ya? Este es el ejemplo que le decía, que de aquí a allá hay 3 metros, puedo decir 300 centímetros, 3000 milímetros, ¿no? Entonces, el gasto específico de calor, H1, HF2, sobre 2544, esto es igual a omega H1, HF2, sobre 2544. ¿Te acuerdas que le dije que este es BTU por hora a HP? O BTU a HP hora. Entonces, y que el gasto específico de calor es la cantidad de energía que necesito consumir para producir una unidad de trabajo desarrollado. Entonces, estos deben ser BTUs por HP hora. ¿Está? BTUs por HP hora. Si yo multiplico por 2544, ¿ya? Porque acuérdense que la relación dice que 2544 BTUs son 1 HP hora. ¿Ya? Entonces, para que esto originalmente como que es adimensional. Como que es adimensional. Entonces, a lo que yo le multiplico por ese factor de conversión de unidades, esto de aquí, fíjense, 2544 BTUs sobre HP hora debe ser igual a 1. Cuando yo hago esta multiplicación por este valor, esto es 1. Y entonces me queda que el gasto específico de calor es omega, el consumo específico de vapor, por H1 menos HF2, considerando el caso que fuera una sola etapa, ¿no? Y estos son BTUs por HP hora. Entonces acuérdense, esta es una forma de usar los factores de conversión de unidades, porque hay muchas relaciones en la ingeniería donde usted tiene términos que los mide con las mismas unidades. Entonces tiene una relación que aparentemente es adimensional, ¿ya? Y usted le puede incluir unidades introduciendo el correspondiente factor de conversión de unidades. Porque acuérdense que sin unidades es igual a 1. O sea, estoy realmente despejando. Todo esto de aquí es igual a todo esto de acá. Entonces, si divido esto sobre esto, me da 1. O lo mismo si pongo esto sobre esto, me da 1. Vamos. Ese es el otro término energético importante. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ahora, estamos hablando de la máquina alternativa. Entonces, sobre la máquina alternativa, hay algunas cosas más que se pueden decir. Y sobre eso, hay una persona que trabajó bastante y sobre el cual vamos a hacer un trabajito. Este señor es James Watts. Este señor Watts
que tiene bastante que ver en la ingeniería. Déjame ver si tengo algo de watts. Ya. Greenock, dice que nació en Greenock, Reino Unido. En 1736. Y se murió en 1819. Este debe haber sido uno de los hombres más viejos del mundo en esa época. Se murió de 83 años. En esa época la gente no vivía mucho, ¿no? Eran precoces. A corta edad ya habían hecho mucho, ¿no? Entonces este hombre que en todos esos años que estuvo de vida hizo bastante, ¿no? Él fue el que trabajó sobre estas máquinas alternativas y entonces él consideró algunos efectos que se pueden dar por el hecho de tener en las máquinas alternativas las válvulas. Esperen. A ver, vamos a poner aquí. Fíjense, en las máquinas alternativas, vamos a ver si la próxima vez podemos ver algo físicamente. Los pistones, como tienen un cierto tamaño y tienen que desplazarse en este cilindro, es un poco difícil lograr que en estas paredes, que a pesar de estar hechas paralelas, este pistón o émbolo pueda desplazarse. Esto va a tener vibraciones, tiene un cierto desgaste, la forma misma como se está moviendo si es que el eje está para allá. Entonces, esto va a estar sube y baja y moviéndose así, ¿ves? Entonces, eso va a hacer que este émbolo esté cabeceando a este lado más que para allá. Entonces, si yo miro este cilindro de arriba en forma exagerada, se va a hacer así. Por la forma que esto está sube y baja y se está moviendo el cigüeñal así, en este sentido. Entonces, lo que les quiero decir es que con el tiempo el desgaste del un diámetro es mayor que en el otro diámetro. ¿Ya? Entonces, en una máquina gastada, si yo le quito ese pistón y le pongo uno nuevo, no va a funcionar bien, va a quedar como chinesco, ¿ya? Porque ya está gastado. Entonces, aquí me va a entrar el otro y va a quedar así, ¿ves? Sí visualiza, ¿no? Ya. Entonces, ese tipo de desgaste hace que esto no pueda desplazarse debidamente, ¿ya? Entonces, para un mejor desplazamiento y reducir la fricción, entonces se inventó, o sea, las primeras máquinas las hacían así, las hacían desplazar a las bravas, ¿no? Entonces, se inventó una cosa, yo le voy a poner uno nomás, pero tienen hasta 3. Una ranura circular, periférica, ¿ya? A todos los... O sea, tiene este cilindro y tiene una ranura periférica en toda la circunferencia. Y entonces, ahí coge y le meten un anillo. Entonces, ¿cómo hacen? La máquina tiene aquí una tapa, que es el cabezote de la máquina, la destapan. Entonces, ponen un aparato aquí. Ya. Cuando sube el pistón, pone un aparato que coge un anillo que cuando está fabricado es así. Bueno.
sale. Esto lo pego ahí, cerrarlo. Esto está abierto, templado, material duro, resistente al desgaste, la superficie bien terminada, lisa. ¿Ya? Entonces, se abre la máquina, esto sube con un aparato, se mete el anillo ahí, con ese aparato se lo abraza y se baja, porque si no, no hay manera de meterlo porque esto está abierto aquí. Entonces, a lo que esto sale, se coloca esta pieza ahí en esa ranura, entonces hay un aparato que va encima de esto y lo comienza a ajustar, y entonces va cerrando el anillo hasta que esto queda perfectamente cerrado aquí. Entonces ahí coge, le da la vuelta a la máquina, entonces va, y así le va haciendo a los siguientes. Entonces le puse uno, pero generalmente hay por lo menos dos, porque como este queda unido en un lado, tiene que el otro estar unido en algún otro lado, para que se selle, porque si no los gases pueden pasarse de un lado de la máquina al otro. ¿Ya? Primero, y cuando la máquina hace compresión, entonces si no está debidamente sellado esto, entonces a lo que comprime esos gases de la combustión se van pasando acá a esta parte de la máquina donde está el aceite que lubrica todo esto, entonces ahí el aceite se comienza a contaminar y puede inclusive llegar un momento en donde puede producirse un calentamiento de este aceite y puede haber gases que se produzcan y producirse una combustión aquí abajo y explosionar esa máquina acá. ¿No? Entonces, por eso tratamos que por compresión y para evitar la contaminación de los aceites que están acá abajo, aquí abajo está el eje cigüeñal y ahí se mete el aceite, que cuando esto da vuelta, el aceite salpica, moja estas caras y entonces hay uno de estos anillos que cuando baja va lubricando el cilindro. Ocurre el desgaste. Se supone que primero se va a desgastar estos anillos. ¿Ah? El otro es un material más duro. Entonces se desgasta más rápido el anillo, entonces como una primera reparación se cambian esos anillos. ¿Ah? Ya después, una siguiente reparación, ya no solo hay que cambiar el anillo, sino el pistón, porque esta ranura de aquí también se va deformando. Porque este anillo, al que sube, baja, está, ¿sí? Así, ¿sí? Entonces va produciendo un desgaste también en esa ranura del pistón. Y ya una tercera reparación, pues ya tiene que cambiar todo, ¿no? Ya está gastado el anillo, la ranura del pistón y las paredes del cilindro. Vamos a ver más adelante si vemos en una maqueta exactamente cómo es que funciona esto. ¿Ya? Entonces, lo que le quiero decir es que en estas máquinas hay un sistema de válvulas. Unas son para admisión del fluido y otras son para expulsión o escape. Aquí voy a poner la frontera imaginaria, aquí está el fluido. Este es el émbolo, esta es una máquina alternativa. ¿Ya? A ver, vamos a ponerle un diagrama PV para graficar ¿qué fue lo que observó Watts? A ver.
Él trabajó con vapor saturado. Ya consideró este desplazamiento ya. Ahí estamos considerando como que todo el ciclo está ocurriendo dentro de la máquina. Este señor aprovechó un poco la forma del diagrama de la forma de la línea de saturación en el diagrama PV. Entonces, él consideró que la energía que tenía que añadir al fluido era de aquí hasta acá y hasta acá, para que haga trabajo. ¿Ya? Entonces, antes de que la máquina succione el vapor está puesto en esta condición, entonces se abre la válvula de admisión. Se abre la válvula de admisión y entonces aspira el vapor hasta aquí. Se cierra la válvula y se expansiona. Y hace trabajo isentrópico de aquí hasta acá. En este punto 2, dice Watts, que cuando se abre la válvula para expulsar al vapor, o sea, aquí recibió el vapor, aquí se expansiona. En ese punto, esto siempre está moviéndose. No es que llega ahí, se detiene, se abre la válvula y se sigue moviendo. No, siempre se está moviendo. ¿Ya? Entonces, esta válvula abierta aspira y se cierra aquí, en este punto. Y se sigue moviendo, o sea, no se detiene para que esto se cierre. ¿Ya? Se abre la válvula, aspira, se cierra y sigue expansionándose y ahí es que hace trabajo. En este caso isentrópico para este análisis. ¿Ya? Luego se abre la válvula cuando llega a este punto de desplazamiento máximo, se abre la válvula de expulsión y entonces dice Watts que en esa parte, aquí tengo la presión, está aquí, de expulsión. Dice que antes de que llegue de aquí a acá, dice él, se abre la válvula y se produce, como esto no deja de moverse, se produce una caída de presión instantánea. Entonces, como dice, se produce una caída de presión instantánea, él considera que en el extremo reversible debe ser a volumen constante. O sea, llegó aquí, se está moviendo, sí. Llegó ahí y cayó la presión. Entonces dice, debe ser a volumen constante, él asume. Y grafica de esta manera. ¿Ya? Entonces, ya el trabajo ya no va a tener la misma cantidad que si no se produjera esta caída de presión a volumen constante. Si fuera una máquina con expansión completa, esto seguiría hasta acá. Entonces él dice, la expansión isentrópica llega hasta el punto en donde se abre la válvula y ahí hay una presión que la llama presión, está aquí, presión de liberación. Entonces dice, hay una caída de presión y entonces yo tengo de aquí a acá un trabajo isentrópico y de aquí a acá tengo un trabajo a volumen constante. ¿Ya? Entonces dice, un trabajo es este que está acá y el otro trabajo es este que está acá. Entonces, Watts dice que el trabajo es de 1 a 2 y el otro es con volumen 2 por P sub 2 menos P sub 3 sobre J. Dice la presión, a ver, media efectiva.
la ponemos presión media efectiva, así, o presión sub M. ¿Ah? La presión media efectiva es la presión que se tendría si el desplazamiento que se hace del cilindro para producir o desarrollar la misma cantidad de trabajo fuera a presión constante. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos es que consideramos esta presión media por una variación de volumen igual al trabajo. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos es que esa variación de volumen de aquí hasta acá, ese desplazamiento máximo le llamamos B sub D. B sub D es volumen de desplazamiento. ¿Ya? Entonces, la presión media efectiva es el trabajo sobre volumen de desplazamiento. Entonces, Watts consideró que en lugar de ser, por aquí E, esta E hecha así, ¿ves? Que en lugar de ser el trabajo H1 menos HE, era H1 menos H2, más el trabajo a volumen constante desde esta presión 2 a esta presión 3. Entonces dice que eso hace que la expansión no sea completa. Entonces, esta máquina de expansión incompleta es una máquina intermedia entre la máquina de expansión completa y la máquina sin expansión. ¿Cuál sería una máquina sin expansión? Por si acaso le aparece por ahí esa pregunta. Una máquina de expansión completa es esta de aquí acá, ¿sí? Y una máquina sin expansión sería esta, póngale aquí C. No. O sea, esta es la máquina de expansión completa. Entre estas dos presiones estamos, entre esta y esta. Esta es la máquina de expansión completa. Esta es la máquina sin expansión. Pero con expansión incompleta. Y esta expansión sin expansión. Expansión completa, expansión incompleta, sin expansión. ¿Ya? Entonces, si yo quiero determinar el trabajo, el área que está detrás de esta curva, tengo que hacer el menos integral B de P. ¿Está? ¿Sí se acuerdan? Que es igual al delta H cuando delta K y delta P son despreciables. ¿Sí se acuerdan? Que el área que está detrás de esta curva es el menos integral B de P, que es igual a delta H cuando delta K y delta P son despreciables. Es decir, es el área detrás de la curva de proceso. Entonces, si yo tengo una máquina sin expansión, el trabajo del ciclo es el área de este rectángulo. Si es expansión incompleta, tengo el área detrás de esta curva isentrópica más el área de esta expansión a volumen constante. ¿Está? ¿Ah? Entonces, una vez que este señor desarrolló todo ese trabajo, vino el señor Rankine, que ya había desarrollado su ciclo, y entonces dice, a ver, vamos a ver qué pasa con la máquina de Watts en el ciclo de Rankine. A ver,
Rankine dijo, él trabajó al comienzo con vapor saturado, vamos a ponerle un poquito de vapor supercalentado, y aquí vamos a colocar esta presión y esta otra presión. Entonces dice Rankine, a ver, vamos a expansionarlo isentrópicamente de 1 a 2. Inclusive dice Rankine, a ver, y si fuera la expansión irreversible, aquí estaría 2'. ¿Ah? Esta de aquí es la presión 1, por lo tanto, esta de acá va a ser la presión P2 y esta de aquí la presión P3. Entonces ya Rankine un poquito más sofisticado, ¿no? Dice, a ver, ahí se abre la válvula. Hay una caída de presión a volumen constante. ¿Ya? Entonces la línea de volumen constante en este diagrama tiene esta forma. Es una línea que siempre tiene más pendiente que la de presión. Este es volumen constante. ¿Ya? Acuérdense que en una sola fase, en este diagrama, la línea de volumen tiene más pendiente que la de presión. ¿Sí se acuerdan? Esta es la de presión, esta es la de volumen. Esta es la de temperatura, esta es la de entropía. ¿Cómo lo ven? En el PV la línea de entropía tiene más pendiente que la de temperatura. En el TS la línea de volumen tiene más pendiente que la de presión para un mismo estado. En una fase, ¿no? Entonces cuando pasa por siempre cuando las líneas cruzan por la mezcla húmeda, sus pendientes se distorsionan un poco, ¿no? Entonces se distorsiona, no hay una discontinuidad que se produce, y entonces lo que sí es que esta debe tener más pendiente que esta otra de acá, que es de presión constante. El asunto es que según Watts, esto debía venir por aquí, y luego venía acá, ya, y ahí se empataba. Entonces, dice Rankine, esa caída de presión, que este Watts la consideró como que es reversible, dice, no puede ser reversible. Dice, todo está bien menos eso. Entonces él dice, ya, considero que esto es reversible, pero voy a considerar que en realidad lo que está ocurriendo es esto. ¿Da? Si fuera la expansión real, entonces la línea de volumen que tengo es una línea de volumen que va a pasar por aquí. ¿Sí ve? Y voy a tener acá, no sé si se dan cuenta, déjenme orarle esta parte. Este es B, este es B2, este es B2'. Según Watts, es importante esto porque a veces vamos a ver algunas expresiones que si no vemos esto no sabemos de dónde sale, no se entiende. ¿Ya?
Miren. Según Watts. Aquí póngale 3, 4, 3 prima. Bueno, en realidad esa no debiera ser, pero esa es la expansión real, ¿no? Según Watts, dice que W es H1 menos H2 más B2, P sub 2, P sub 3 sobre J. Calor añadido, bueno, calor añadido es para los dos, ¿no? Aquí pongámosle B. Calor rechazado sería de 2 a 3. Fíjense, le voy a escribir aquí primero calor rechazado de 2 a 3 más calor rechazado de 3 a 4. Quiere decir, como este es a volumen constante, este es igual a U sub 2 menos U sub 3 más H3 menos H4. A ver, eso dijo Rankine, que no podía ser así. Digo, porque el hecho de que la válvula se abre y caiga la presión, el hecho de que yo coja eso y lo comprima, no es que la válvula se va a cerrar. No. Entonces es irreversible. Pues entonces él dijo, se expansioniza entrópicamente hasta ahí, está bien, ¿ya? Pero desde la presión 2 a la presión 3 hay un proceso irreversible, entonces hay una crecida de entropía aquí. ¿Verdad? Aquí debe haber una producción de entropía, ¿ya? Y el punto E, Rankine lo define como el estado de equilibrio de los vapores una vez que salieron de la máquina. Estado de equilibrio del vapor una vez que salió de la máquina. O sea, una vez que terminó la expansión. Él dice, se sigue expansionando, pero ya no reversiblemente. Porque hay una caída de presión. Ya no es adiabático porque ya se abrió la válvula. O sea, se rompió la pared adiabática. En el momento que se abre la válvula es cuando la presión cae de 2 a 3. Entonces, deja de ser reversible, hay un crecimiento de entropía, y ya no es adiabático porque se rompió la pared adiabática, ¿no? Entonces, aplicando las ecuaciones de Watts, tendríamos que esos son los términos energéticos. Según Rankine, Rankine dice que el trabajo debe ser H1 menos HE. Y que el trabajo real de la máquina debe ser H1 menos HE'. O sea, él dice, entró en 1 y salió en E. Es decir, que si yo igualo este trabajo de aquí, Rankine, con este de acá de Watts, ya, trabajo Rankine igual trabajo Watts. Entonces fíjense que si yo igualo esto con esto, conozco todos los valores y despejo E. Entonces puedo determinar la verdadera condición que tiene la sustancia una vez que terminó la expansión. Para eso me sirve. ¿Ya?
Yo igualo el trabajo de Rankine con el trabajo de Watts, y entonces puedo despejar el valor de HE y entonces determinar cuál es la condición del vapor en el escape de la turbina en este caso, o de la máquina que tenga ahí. ¿Da? Otra, según Rankine, el calor rechazado, dice, este dijo que se rechazaba, fíjese, este dijo que se rechazaba de aquí a acá y de aquí hasta acá, o sea que este tiene toda esta área más esta área de acá. ¿Ah? Bueno, aquí no está exactamente a escala el diagrama, pero lo que va a ocurrir es que viene Rankine y dice el calor se rechazó desde E hasta 4. O sea, Rankine dice que el calor se rechazó. ¿Ves? Entonces, la diferencia, ¿dónde va a estar? En que este pedazo de aquí debe ser igual a este triángulo de acá. A este triángulo de acá. Entonces, si estuviera bien hecho el diagrama, debe salirme que este triángulo de aquí debe tener la misma área de este rectángulo de acá, para que toda esta área de aquí sea igual a esta área de acá. ¿Estamos? ¿Sí se da cuenta? O sea, si estuviera hecho esto a escala, este triángulo de aquí, este está medio aquí. Este triángulo de aquí, este de aquí, debería tener la misma área que este rectángulo de acá. Para que se cumpla que el calor que dice la expresión de Watts, dice área debajo de esta curva a volumen constante es delta U. El área debajo de esta línea que es presión constante es delta H. Entonces, toda esta área de aquí, todo esto es calor rechazado. Rankine dice, el calor se rechaza de aquí. Entonces, toda esta área de aquí, para que sea igual a toda el área de Watts, tiene que este triángulo de aquí ser igual a este rectángulo. ¿Sí está claro? Entonces, aquí ya viene este señor, dice, el calor que voy a rechazar en el ciclo real va a ser HE menos H4, ¿no? Es real. Entonces, ahí tenemos un análisis de la máquina de expansión incompleta. Hacemos una consideración para comparar lo que sería una expansión completa y lo que sería una máquina sin expansión. ¿Ya? Watts, en su análisis de las máquinas alternativas, consideró ese efecto que ocurre cuando la válvula se abre, en donde la sustancia todavía está dentro de la máquina, se produce una caída de presión hasta la presión de escape, ¿ya? Entonces, hay una cantidad de trabajo que todavía se realiza en ese instante que se abre la válvula, pero hay ya una transmisión de calor que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, lo que dice Watts en su consideración es que cuando se abre la válvula, la caída de presión, como es instantánea, debe ocurrir en el volumen que existe en ese instante, por eso él asume que es a volumen constante. Y su consideración no está muy alejada de la realidad, porque cuando Rankine, considerando los procesos ideales también de su ciclo, encuentra esa analogía en los términos energéticos, inclusive usando las definiciones de Watts, él puede definir cuál es la verdadera condición, o no verdadera entre comillas, sino cuál sería la condición en este ciclo ideal de los vapores después que se expansionaron en la máquina. Que E representa el estado de equilibrio del vapor una vez que salió de la máquina, es decir, cuando terminó la expansión y va a comenzar el proceso de rechazo de calor.
¿Alguna pregunta? Entonces, señores, como tarea, un trabajo sobre el señor Watts. Asimismo, una pequeña biografía del señor Watts que hizo este señor en sus primeros años en su juventud, según lo que existe de información. ¿Qué trabajos previos al análisis que hizo de la máquina de expansión incompleta realizó? ¿Ya? Y luego una explicación comparativa de las máquinas de expansión, considerando los dos extremos, la máquina sin expansión, la máquina de expansión completa y la de Watts, que es intermedia, ¿no? Y una preguntita que la pueden, para que piensen un poquito, ¿por qué él consideró esto en las máquinas alternativas? Solo en las máquinas alternativas. ¿Por qué consideró ese efecto solo en las máquinas alternativas? Fíjense que en las turbinas el vapor entra con alta presión y acá en el escape está acoplado un condensador con baja presión, entonces se produce un flujo. En estas máquinas alternativas, el desplazamiento hace que haya una succión, se abre una válvula, y hay un desplazamiento que hace que haya una expulsión. O sea, la máquina produce un desplazamiento positivo y un desplazamiento negativo. El uno para hacer succión y el otro para hacer expulsión. En este caso, vapores. O sea, acuérdense, estas son máquinas a vapor. No son máquinas de combustión interna todavía. Todavía son máquinas de combustión externa. La turbina y estas máquinas alternativas a vapor son máquinas de combustión externa. ¿Cuál es la diferencia con las máquinas de combustión interna? Mira, hay unas máquinas que son de combustión interna y hay unas máquinas que son de combustión externa. Unas son endotérmicas y otras son exotérmicas. La combustión interna de la combustión externa, ¿en qué se diferencian? El fluido a combustionar se hace fuera de la máquina cuando es externo y dentro de la misma máquina cuando es interno. Eso. Vamos. A ver. Es decir, el proceso para añadir energía, o sea, para aumentar la entalpía del fluido, es un proceso en ambos casos que tiene origen en una combustión. En el caso de la turbina a vapor, ¿ya? Nosotros combustionamos, quemamos un combustible para añadir energía al fluido antes de que vaya a la máquina. O sea, nosotros le subimos la entalpía al fluido y con esa entalpía alta lo transportamos por la tubería principal y se expansiona en la turbina. Eso es combustión externa, fuera de la máquina. Y en las máquinas de combustión interna, como en el caso que vamos a ver en una clase posterior, más exactamente cómo funcionan, los motores, por ejemplo, en los vehículos. La sustancia de trabajo en los motores de los vehículos es aire. Pero ese aire, para que pueda hacer trabajo, necesitamos aumentarle la entalpía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La máquina succiona aire, ¿ya? Y entonces lo comienza a comprimir, pero esa energía no es suficiente. Entonces se introduce el combustible y hay una chispa que lo quema, y entonces a lo que se quema el combustible, aumenta la entalpía de ese aire, entonces ahora sí hace trabajo. Entonces ahí fue una combustión dentro de la máquina. Es decir, la una fue fuera de donde hace trabajo, la otra es dentro de donde hace trabajo. No, la interna. Muy bien.